Bueno, ¿cómo falleció el capitán del Titanic, Edward Smith? Vamos a comentar en este vídeo las posibles hipótesis, ¿no? Porque hay varias hipótesis sobre cómo falleció este veterano capitán, ¿no? Que había dirigido el Titanic, ¿no? Había sido capitán del Titanic, del Olympic, ¿no? Y bueno, vamos a comentar las hipótesis que pudieron surgir, porque hay varias, ¿no? Una de ellas es que, bueno, que se quedó en la cubierta, ¿no? Como la película de Titanic, se quedó allí, ¿no? Y bueno, no sabemos si el agua rompió el cristal como en la película, ¿no? Pero yo creo que es una hipótesis ya certera, ¿no? Que se quedara ahí, bueno. Lo que no sabemos es si ayudó a la gente o no a ayudar al barco, ¿no? O se quedó, que decían que había ayudado a un niño, que no había ayudado a un bebé, que le ofrecieron ir en un bote salvavidas y él se negó. Yo creo que él se quedó hasta el final, ¿no? Luego algunos dijeron que incluso saltó al ver el barco hundirse, ¿no? Como el famoso persona de primera clase, ¿no? Jack Thayer, que saltó al barco de hundirse. Supongo que el capitán Edward Smith nadaría bien. Luego le dijeron que le ofrecieron un bote de salvavidas y que se negó también, ¿no? Que entonces se quedaría, o sea, podría morir también congelado, ¿no? Porque la mayoría de los fallecidos del Titanic murieron congelados, ¿no? Y el agua estaba demasiado fría. Entonces yo pienso que el capitán pues no se suicidó, como dicen en algunos relatos, ¿no? En la hipótesis que no es certera, que dicen que sí, algunos que se suicidó, ¿no? Dicen de todo, ¿no? Yo pienso que se quedó, la hipótesis que se quedó en el barco y hasta se quedó hasta el final, ¿no? Él vio que era muy difícil. Él ya prácticamente sabía que iba a fallecer, ¿no? Porque bueno, el capitán no tiene que estar hasta el final en el barco, ¿no? Y claro, no, si van las mujeres y niños primero, pues nada, es muy difícil que salve, ¿sabes? Entonces yo pienso que el capitán del Titanic simplemente se quedó en la cubierta del barco, se quedó en la zona también del timón, ¿no? Dicen que incluso que le vieron por allí. Y ya está, ¿no? Y fue así, ¿sabes? Es una tragedia que no, falleció mucha gente, entre ellos el capitán del Titanic, ¿sabes? Luego que le ofrecieron subirse a un bote de salvavidas y se negó, esa hipótesis yo pienso que puede ser verdad, ¿no? Que le ofrecieron, que ayudó así a un bebé, ¿no? Porque luego había el tema del rescate del Titanic y los botes salvavidas fue, como un nuevo simulacro, fue un poco así rudimentario, no estaba perfeccionado y no se hizo del todo bien, ¿no? Se pudo salvar un poco más de gente, pero como el tema del Titanic, pues como había la mitad de los botes salvavidas, pues la mitad de la gente estaba condenado a morir, lamentablemente. El Carpathia iba a tardar mínimo 3 horas, ¿no? Creo que se hundió no sé si se hundió sobre la 1 de la mañana, el Carpathia vino a las 4, 1 y cuarto así. Y es así, ¿sabes? Y bastante con que el Titanic aguantó 1 hora y media, ¿no? Gracias a esas mejoras que tenían en esa época, que era casi de lo mejor. Así que nada, pues yo pienso que la hipótesis era eso, que el capitán se quedó en el barco hasta el final. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo sobre el capitán del Titanic.